buenos días, querido José Luis. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina. Los buenos días al país. Miren, en el día de ayer, nosotros aquí tuvimos el lujo de entrevistar a Guido Gómez Mazara. Y digo el lujo porque es evidente, ¿verdad?, la gran capacidad de este político amigo nuestro. Él dijo muchas cosas interesantes, pero dijo una que tiene que ver con mi comentario de hoy. Él dijo que no estaba de acuerdo con los acuerdos a propósito del gran debate jurídico, técnico y político que, a mi entender, se ha generado alrededor de los acuerdos que la Procuraduría General de la República habría firmado. Y digo que habría porque después ha trascendido que muchos de esos acuerdos han sido propuestas que han presentado los abogados de los involucrados, y que esas propuestas deben de ser después analizadas, evaluadas por el Ministerio Público y luego pues también homologados por un juez competente. Entonces, lo cierto es que alrededor de los acuerdos se ha generado un debate, como yo digo, que tiene un alcance político, tiene un alcance jurídico, pero también tiene alcance político. Y es con lo que tiene que ver con lo que, perdón, algunos del caso Calamar se habrían acogido al principio de favorabilidad. Lo que sí es cierto, y Guido decía que no estaba de acuerdo con los acuerdos, y hasta cierto punto nosotros también apoyamos en algunos aspectos esa posición de Guido. Pero lo que sí es cierto es que los acuerdos son un recurso establecido por ley, que están ahí, que la ley pone en manos y a disposición del Ministerio Público cuando abre una línea de investigación, y que también, ¿por qué no?, es un recurso que utilizan también, y que la ley pone en manos de la defensa técnica de los imputados en un caso como este. Ahora bien, es cierto y no se puede negar que lo que trascendió de los acuerdos en principio causó cierta indignación y asombro en la población, porque enterarse la gente de que en esos acuerdos muchos de los imputados, y fue lo que trascendió, y para decirlo de una manera bien llana, que la gente me entienda, estableciera que le iban a dar obras futuras para que con lo que se iban a ganar con esas obras, que fue lo que trascendió, entonces devolver el dinero que estaban, ¿verdad?, resarcir al Estado. Eso obviamente que ocasionó un revuelo y una indignación que ha llevado a que entonces algunos abogados o abogados de algunos de otros implicados en el caso hayan entendido necesario tomar distancia. Y hasta cierto punto entiendo que ha sido una decisión inteligente y sana, porque se habla de más de 52, creo que son acuerdos. De hecho, la Procuraduría General de la República dijo que lo iba a subir todos, no sé si lo ha subido todos, pero lo cierto es que en donde se está hablando, mucha gente hablando sobre estos acuerdos que involucran a diferentes personas. Bueno, el abogado de los involucrados, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, han puesto distancia en el tema y han enviado un comunicado donde ellos aclaran, ¿verdad?, primero su participación, el alcance de su participación, y niegan que fueran figuras determinantes en el caso. Ellos plantean muchas cosas. Ellos dicen que lo primero es que ellos, los acuerdos o el acuerdo al que ellos llegaron no tiene nada que ver con obras futuras, que ellos en ningún momento, ese acuerdo establece que ellos van a, la devolución que van a hacer de los
de los dineros involucrados tiene que ver o han contratado que se le entregue por obras futuras. Pero es que eso incluso lo desmintió la procuradora en el almuerzo que precisamente le brindó a los comunicadores, donde ella incluso resaltaba que ella no es un ente del Estado que asigne obras ni que licite obras tampoco. Sí, por eso también fue mucho la indignación de la gente, porque entonces decía, pero además eso es un disparate. Pero lo admitió el abogado del Comité de Recuperación y está en el documento. Realmente lo que pudiéramos hablar es con qué calidad y derecho firmó Jorge Luis Polanco ese acuerdo a nombre del Estado. Eso sí pudiéramos verlo. Y hasta dónde la Procuraduría no le ha dicho, tú no tienes competencia ni alcance en este momento procesar para firmar esos acuerdos, porque lo está haciendo en nombre del Estado. Y resulta que la Procuraduría le corresponde también proteger los intereses del Estado y de la sociedad, de los dos. Es así. Pero de que está firmado, lo admite Jorge Luis y tiene un decreto. Y él tiene potestad. Hasta ahora no le ha sido reiterada, lo han permitido actuar en justicia en nombre del Estado, se firmó el acuerdo. Pero lo peor de todo es ver cómo, desde el punto de vista judicial, tú comprometes al Estado. O sea, tú estás comprometiendo al gobierno central. No, al Estado, más lejos aún. O sea, ¿y con qué derecho y bajo qué criterio la Procuraduría no imputó a un personaje de primer orden? Porque estamos hablando del supervisor de la Parra, el que le decía al procurador, y lo han demostrado que aparentemente sí lo había, los informes de que sí paga esta ubicación. Entonces, el supervisor, donde hay que demostrar si lo daba o no lo daba esos informes, la Procuraduría decidió no imputarlo. Dice Jorge Luis, no es parte del proceso. O sea, ni siquiera ejerció el criterio de oportunidad. La Procuraduría no lo imputó. Y sobre todo cuando hay una ley de soborno, porque todo esto hay una ley de soborno que te dice que si yo como empresario te soborno a ti como funcionaria pública, es un elemento penal y yo tengo que devolverle al Estado. En el caso de Jean Alain, el caso de él no es ni con relación a la Parra, no es de soborno, es de sobrevaluación, es peor todavía. ¿Qué peor? ¿Quién me prueba que había sobrevaluación? Supervisor que le decía al procurador, pague esa ubicación. La Procuraduría lo dejó fuera. Lo que pasa es que yo no me quiero meter en eso porque tangencialmente uno defiende a esa gente y yo sé que esa gente son culpables. Lo cierto es que ahí hay demasiados involucrados. Y lo que ha querido establecer el buen amigo Manuel Fermín, abogado de Crisóstomo y de Ureña, es que en el caso de ellos específicos es diferente. No es lo mismo, no es lo mismo. Y hace algunas aclaraciones y puntualizaciones que a mí me parecen oportunas, porque si hay algo que sí también yo en algún momento he reflexionado, es sobre esa discrecionalidad que tiene el Ministerio Público para hacer uso de ese recurso y la transparencia. No sé si tuviste, se comprometieron a todos lados. A Crisóstomo sí le metieron el acuerdo, bien hecho por el criterio. De hecho, está devolviendo, el que más está devolviendo. Así es. Porque así Mamilo es la mitad que está devolviendo. Mimilo es la mitad que está devolviendo. Sí, así es. Y ahí, porque ahí hay elementos importantes. ¿Para qué se firman acuerdos? Bueno, para que usted dé información de valor, por ejemplo, que el Ministerio Público con ella pueda, pues... Pero tú puedes, en aras de lograr la condena de un individuo involucrado en un caso, tú puedes perdonar a 50 gente y llegar a acuerdo con 50 gente que han cometido actividades probablemente tan graves como la de ese imputado que se está persiguiendo. Ese es otro de los temas que son que están ahí sobre el tapete y que hay que discutir. O sea, 50 perdonados para conseguir la culpabilidad. Ahora bien, lo importante aquí es que yo me voy de este país. Mire, es como yo decía, el tema es que los acuerdos son un mecanismo que tiene a mano el Ministerio Público, que la ley lo prevé, tiene sus procedimientos, ¿verdad?
de cómo se debe llevar a cabo, necesita homologarse por un juez, entre otras cosas. Lo que está tratando de establecer, repito, el abogado de Crisóstomo y de Ureña, es que el acuerdo de ellos no se corresponde, no tiene las mismas características que los demás acuerdos. Ellos tampoco han recibido dinero del Estado por expropiaciones, sino única y exclusivamente por obras contratadas y ejecutadas y entregadas por OISOE. Y que por lo tanto tampoco sus representantes tienen nada que ver con el que la famosa funcionaria de la Procuraduría General de la República o exfuncionaria tuvieran, y asociada a la oficina Hedri, tuvieran nada que ver con ellos, porque esa oficina, la única vinculación que ellos tuvieron con esa oficina fue la de la contratación para que ellos redactaran los documentos constitutivos de su empresa. Esto es lo que ellos han querido, ¿verdad? Explicarle a la opinión pública para que en toda esta maraña de contratos y de involucrados y de acuerdos quede claro bajo qué condiciones se firmó el acuerdo con sus representados y que no tiene nada que ver con lo otro que se ha estado discutiendo aquí con el tema de las obras futuras, de las expropiaciones y todos esos casos. Llévatelo, Cundo.